En este video observaremos lo que son las defensas de los derechos reales, en sí las acciones reales. Para ello vamos a irnos al capítulo 2, en donde encontraremos la sección primera, donde veremos las disposiciones comunes a las defensas de los derechos reales o de las relaciones reales. En sí, las defensas de los derechos reales son las acciones reales. Por eso decimos que las acciones son los medios para defender en juicio la existencia, plenitud o libertad de un derecho real. El primer artículo que nos va a atañer para comenzar es el artículo 2247. Para ello, las acciones, ¿sí?, tienen por finalidad, su objeto es proteger los derechos reales. ¿Esto por qué es así? Porque siendo el derecho real una relación directa e inmediata entre un sujeto y un objeto en donde le otorga la ley a ese sujeto facultades de usar, gozar, disponer jurídica o materialmente del objeto sin intervención de otra persona, la ley precisa proteger a este sujeto, ¿sí?, ante actos u omisiones ejercidas por un tercero para que éste ejerza el derecho, ¿no? De esta manera, las acciones reales son medios judiciales de protección de los titulares de derechos reales. En sí, el artículo 2247 nos dice que las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio, ya sea porque lo impiden o lo menoscaban el ejercicio. Las acciones reales legisladas en este capítulo y nombra cuáles son las acciones reales. Para ello vamos a empezar diciendo que hay que diferenciar una acción real de una acción personal. La acción real, ¿sí?, está numerada. La acción real, solo hay 4 acciones reales numeradas en el 2247. Estas acciones reales son la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la de deslinde. ¿Son las únicas acciones reales? No. Hay otras acciones reales que por su naturaleza pueden ser consideradas como acción real que protejan a un titular de un derecho real en su ejercicio sobre el objeto. Esas acciones son, por ejemplo, y hemos visto, la división de condominio, tiene su naturaleza real, las ejecuciones de derechos reales de garantía, la ejecución hipotecaria, la ejecución prendaria o anticrecista, también tienen su naturaleza real. Pero en sí el código se centra en 4 en este capítulo, que son la reivindicatoria, confesoria, negatoria y de deslinde. Habiendo dicho que las acciones reales son numeradas, las acciones personales, al igual que son los derechos personales, son numeradas, ¿sí? Otra de las grandes distinciones que hay entre acciones reales y acciones personales es que las acciones reales protegen a los titulares de derechos reales, mientras que las acciones personales son dirigidas a el sujeto activo o pasivo del convenio o del acuerdo, de la obligación en sí. Lo que decimos es que la acción real se puede ejercer por el titular de un derecho real, la acción personal puede ser dirigida o puede ser encausada por el sujeto que ha suscrito un contrato. Es decir, sin importar si es titular o no de un derecho real, sino que es el titular de un derecho personal, pudiendo ser de cualquier derecho personal. En ese término, las acciones reales son oponibles erga omnes, es decir, se imponen de forma absoluta ante todos y puede ser perseguida la cosa en manos de quien se encuentre y tenerse el privilegio, ¿sí? Recuerden que los derechos reales se tienen ius persequente y ius preferenti, mientras que las acciones personales son solo dirigidas contra el obligado al pago, contra el obligado en la relación, ¿sí? En ese sentido, seguimos diciendo que las acciones reales son imprescriptibles, excepto lo dispuesto en prescripción, que hemos visto, excepto lo dispuesto de que alguien haya adquirido el derecho real por prescripción adquisitiva o haya consolidado su justo título. Decimos que las acciones reales son imprescriptibles y el titular del derecho real podría ejercer la acción cuando quiera, mientras que las acciones personales son prescriptibles, es decir, se le aplica el régimen de prescripción liberatoria y por ende el sujeto tiene un plazo para iniciar la acción. Pasado ese plazo no podrá actuar. Recordemos, las acciones reales son imprescriptibles y se pueden utilizar en cualquier momento. Otra distinción entre acciones reales y acciones personales, las acciones reales, ¿sí?, su competencia será atribuida al lugar de situación del inmueble, es decir, al lugar de situación del objeto. Donde se encuentra el objeto es el juez interviniente, es la jurisdicción competente. En materia de contratos, en materia de acciones personales, se puede decir que la competencia está dada por el domicilio del deudor,
por el lugar de firma del contrato o el lugar de cumplimiento del contrato, ¿sí? Acá vemos la gran diferenciación en que los derechos reales, al ser una relación directa y inmediata son un objeto, es el objeto el que determina la competencia. Donde se encuentra ese objeto es donde se inicia la acción. En ese término de ideas, ¿sí?, que dijimos que hay 4 acciones reales, en este video veremos 3 de ellas. Veremos la confesoria, negatoria y de deslinde y haremos alguna mención pequeña, una pequeña explicación de la acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque las acciones reales las dividiremos en 2 videos. En este primer video todo lo concerniente a la estructura de las acciones reales, las disposiciones comunes, a todas ellas, y explicaremos en detalle la confesoria, negatoria y de deslinde, dejando para otro video la más importante, la más utilizada, la que mayores cuestiones tiene para su desarrollo, que es la acción reivindicatoria. Sigamos con las disposiciones comunes, ¿sí? El artículo 2249 nos dice que si nosotros quisiéramos iniciar una acción real, una acción que protege a titulares de derechos reales, nosotros tendríamos que ser titulares de derechos reales al momento de promover la demanda, al momento de iniciar el juicio, hasta la sentencia. Eso significa que si nosotros iniciamos un juicio de cualquier acción real, nosotros tenemos que ser titular desde que lo promovemos, desde que lo iniciamos, hasta la sentencia. No podríamos deshacernos del derecho real, transmitir ese derecho real durante el curso del proceso. Si nosotros lo hiciéramos, el juez al momento de resolver chequeará esta situación y rechazará nuestro pedido, ¿sí?, porque habremos incumplido esta norma comprendida en el 2249. Es una norma de una estructura y rigurismo legal que es cuestionable. De hecho, es una norma tan cuestionable como que si nosotros quisiéramos ceder derechos litigiosos, es decir, iniciamos el proceso siendo titulares y en el medio del proceso decidimos ceder los derechos de ese litigio, de ese juicio a un tercero, sería ilógico que por ceder los derechos litigiosos de ese proceso se le rechace a ese sujeto la posibilidad de ganar la acción, ¿sí? Obviamente es un artículo que trae bastante tela para cortar y tenemos que ser conscientes de que es sumamente cuestionable la estructura legal del artículo, pudiendo ser y rozar de lo inconstitucional, ¿sí? Es por ello que podemos decir que es un artículo que, si bien está establecido, es un rigurismo exceso de excesismo legal y que sería ilógico en algunos casos. Por ende, habría que plantear la inconstitucionalidad amparándose en el derecho constitucional de propiedad, ¿no? En otro término de ideas, el artículo 2250 nos habla de que nosotros podríamos, al promover una acción real, obtener un daño complementario. ¿Qué es un daño complementario? Es decir, podríamos obtener una indemnización. Toda acción real, ¿sí?, si se lleva adelante, al momento de llevarse adelante, al mismo tiempo que se está llevando adelante, se podría plantear daños y perjuicios a modo de indemnización por los perjuicios que me está ocasionando iniciar esta acción para hacer valer mi derecho real en juicio. De esta forma, decimos que el daño complementario es un accesorio que viene de la mano de la acción real. Y obviamente, ganada la acción real, se nos va a habilitar a cobrar el daño indemnizatorio. Por ende, el daño indemnizatorio complementario, el daños y perjuicios complementario, podría ser y promoverse al mismo tiempo que se promueve la acción real, ¿sí?, esperando y supeditando la sentencia del daños y perjuicios al resultado de la acción real, o en su defecto, llevar adelante la acción real, sentencia firme de la acción real, iniciar el daño. El único problema es que hay bastante jurisprudencia que dice que la acción de daños sí es prescriptible. Es decir, es una acción personal contra el sujeto en donde le reclamo los daños por haber tenido que iniciar otra acción de índole real que es imprescriptible. Eso quiere decir que si yo esperaría que esta acción se resuelva, podría prescribirse el reclamo de indemnización. Entonces, por ende, sería conveniente que se inicie la acción real, la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria, y conjuntamente se inicie los daños y perjuicios para el cobro de esa acción, ¿no? Sí, y dejando supeditado al momento de la sentencia. Pero también la ley nos da una posibilidad, ¿sí?, que es la posibilidad del daño sustitutivo. ¿Qué es el daño sustitutivo? En vez de iniciar la acción real, que el titular del derecho real decida, en vez de hacer valer su derecho real a través de una acción real, decida reclamarle un daños y perjuicios. Es decir, sustituir la acción real por un daños y perjuicios. Siempre que sea procedente, ¿no? Siempre que sea armonizado con el evento dañoso que da nacimiento al daño. Por ejemplo,
Si sucede que un sujeto está turbándome en el ejercicio de mi derecho real, porque está realizando actos que me menoscaban en el ejercicio, yo podría iniciar una acción que se llama negatoria, ¿no? Que ahora veremos en un ratito. Podría iniciar una acción negatoria. Al iniciar la acción negatoria, lo único que voy a obtener es la cesación de esas molestias. Pero podría decir, mira, vos me estás molestando, hagamos una cosa, pagame, indemnizame de forma sustitutiva, no te inicio la acción real, pagame de forma sustitutiva y podría otorgarte esos derechos que me reclamas, ¿sí? Es decir, que podríamos sustituir el pedido de cese de turbaciones por indemnizame solamente. Esto estaría perfectamente utilizado y habilitado para el titular de un derecho real que prefiere hacer valer un rédito económico por el perjuicio que hacer valer su derecho real en sí. Y por último, nos encontramos con el 2551, un artículo que habla de cotitulares. ¿Qué son los cotitulares? Es la posibilidad de que un titular, es decir, supongamos que hay un condominio, varios titulares, ¿sí? Que un titular de ese condominio quiere realizar una acción real contra otro cotitular, ¿sí? Es decir, supongamos que en un condominio Pedro y yo somos dueños de este inmueble y Pedro está haciendo un uso exclusivo del inmueble y yo me interpongo, le envío una carta de documento interpelándolo fehacientemente y oponiéndome fehacientemente a su uso exclusivo y le reclamo bajo apercibimiento de iniciar una acción real contra él. ¿Podría un titular de un derecho real iniciar una acción contra otro cotitular de ese mismo derecho real? Sí, la ley lo habilita. Obviamente que está habilitado. Después veremos cuál es el tipo de acción que debería iniciarse, pero sí podría iniciar una acción real, es decir, que se podría dirigir una acción de un titular a otro titular. Pero lo lógico, entre cotitulares hablamos de, y tiene más que ver cuando hay un condominio, ¿sí? O hay cousufructuarios que deciden iniciar una acción real contra un tercero que está menoscabando o ha despojado al sujeto del objeto. Es decir, yo y Juan, que somos condóminos de este objeto, de este inmueble, Pedro nos lo saca. Entonces, como Pedro nos lo saca, si vamos a la regla de condominio, nosotros tendremos que iniciar los dos en conjunto una acción llamada reivindicatoria para restituir el objeto y recuperar ese objeto, ¿sí? ¿Nosotros podríamos hacer esto? Sí, tranquilamente, sería lo lógico. Pero, ¿qué pasaría si mi otro condominio no quiere iniciar la acción? ¿Yo podría iniciar la acción? Bueno, la ley habilita la posibilidad de que un cotitular pueda iniciar la acción al tercero por su parte indivisa, por su porcentaje, pudiendo reclamar su porcentaje, ¿sí? Indiviso sobre el objeto, pudiendo reclamar el objeto, una parte material del objeto, ¿sí? O pudiendo reclamar el todo sin importar que el otro condominio no se haya presentado. Obviamente hay una lógica argumental aquí que diría, como abogados no le vamos a recomendar que inicie por su parte indivisa, le vamos a recomendar iniciar por todo, porque si vos ganás la acción, beneficias a todos los condominios, es decir, recuperas todo el objeto, ¿sí? Eso significa que la ley habilita la posibilidad de dirigir las acciones entre cotitulares entre sí o de un cotitular frente a un tercero y beneficia al resto de los condominios si reclama el todo, ¿sí? No se requiere las reglas de 1989 y 1990 de la conformidad expresa para realizar acciones reales, ¿sí? Así llegamos al artículo 2248, un artículo que habla de la finalidad y lesión que habilita a las acciones, ¿sí? Esta finalidad y lesión que habilita las acciones es un artículo sumamente simplificado, pero que habla de todo el sistema de las acciones reales enumeradas en este capítulo. Nos habla en sí de las tres principales acciones reales, porque la acción de deslinde es una acción que vino con posterioridad. Es decir, antiguamente en el Código de Vélez-Arfield la acción de deslinde, que es la cuarta numerada en este capítulo, era una acción personal, ¿sí? Y no una acción real. Es por ello que ahora, al establecérsele el mote de acción real, la naturaleza jurídica de acción real, porque siempre fue discutido, se incorpora dentro del capítulo, pero se la deja en una sección aparte, ¿sí? La acción de deslinde se la deja en una sección aparte y el 2248 solo se centra en las tres principales. Las tres principales me refiero a las tres originarias, las tres que siempre fueron reales: reivindicatoria, confesoria y negatoria, ¿sí? El primer párrafo del 2248 se centra en la acción reivindicatoria. Esta acción que dijimos la vamos a ver brevemente porque tenemos otro video. Dice el primer párrafo del 2248
que la acción reivindicatoria tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que producen el desapoderamiento. En esta pequeña oración nos da las primeras pautas y las cuestiones más importantes de la acción. Nos dice cuál es la lesión que habilita la acción, es decir, cuál es la lesión, qué pasó, por qué pude iniciar una acción reivindicatoria. Bueno, porque lo que hubo fue un desapoderamiento. ¿Qué es el desapoderamiento? Bueno, para ello hay que hablar un poquito de la palabra reivindicación, ¿sí? Reivindicatoria tiene dos partes. Rei, que tiene que ver con cosa, y vindicatoria, o vindicar, que es vengar, ¿sí? Ganar en juicio. Cuando hablamos de la reivindicatoria es que queremos ganar en juicio el objeto, queremos ganar en juicio la cosa. Lo que queremos hacer es una acción que es de condena y de restitución. Nosotros lo que queremos es hacer declarar que somos los titulares de un derecho real y por ende que nos devuelvan el objeto sobre el cual estamos ejerciendo ese derecho real. O sea que se condena al otro a la devolución del objeto, porque nosotros somos los titulares, ¿sí? En ese término de ideas podemos decir que ante el desapoderamiento, si a mí me sacan el objeto, me desapoderan, me sacan el poder que tengo sobre el objeto, es decir, me sacan la posesión y hay otro sujeto que está ejerciendo la posesión sobre ese objeto, yo me voy a ver afectado en mi derecho real porque me limitaron la relación directa e inmediata que tengo sobre el objeto. En ese sentido, yo lo que voy a tener que hacer, y no voy a poder dejar de hacer, es iniciar la acción reivindicatoria. ¿Para qué? Para vengar en juicio y recuperar el objeto, ¿sí? Para ganar en juicio el objeto y restituir el objeto. O sea que tengo una lesión que es el desapoderamiento, y al tener una lesión que es el desapoderamiento, se dice que la legitimación activa, quién puede iniciar esta acción, quién está habilitado para iniciar un juicio de reivindicatoria, son aquellos titulares de derechos reales que pueden ser desapoderados. Por ende, son aquellos titulares de derechos reales que ejercen su derecho real a través de la posesión. Bien hemos visto al comienzo de la materia que todos los derechos reales se ejercen con posesión, a excepción de la hipoteca, la prenda con registro y las servidumbres activas que se ejercen a través de actos posesorios. En esta pequeña explicación decimos que todos los derechos reales que se ejercen con posesión podría ejercerse la acción reivindicatoria. Quiere decir que todos los derechos reales, salvo las servidumbres y la hipoteca. Bueno, y ahí vamos a aclarar algo más. En realidad, el acreedor hipotecario también podría, subrogándose en los derechos, iniciar la acción reivindicatoria, cosa que veremos cuando detallemos la acción reivindicatoria. En ese momento decimos que entonces la reivindicatoria es una acción que nace, ¿sí?, de la lesión, que es el desapoderamiento. Me sacaron el objeto y yo lo quiero recuperar. Por ende, la finalidad de la acción reivindicatoria es condenar al otro y devolverme el objeto. Decimos que su objetivo principal, la reivindicatoria, su objetivo principal es hacer declarar en juicio la existencia de un derecho real. Por ende, lo que se discute en un juicio de reivindicatoria es si soy o no soy titular de un derecho real que se ejerce con posesión. Sin importar el desapoderamiento en sí, que va a estar implícito. Si yo voy a reclamar algo, obviamente que si lo estoy reclamando a través de la reivindicatoria es porque me lo sacaron. Yo no tengo que probar quién me lo sacó o cómo me lo sacó. Yo lo que tengo que probar es que soy el titular del derecho real y ahora no estoy teniendo el contacto con el objeto, ¿sí? Si yo logro probar eso, estoy probando que existe un derecho real en mi favor y por ende el juez ordenará al final en la sentencia que existe el derecho real a favor de tal sujeto, condénese al demandado a restituir el objeto, a devolver el objeto, ¿sí? Decimos que la reivindicatoria es una acción bastante utilizada y la desarrollaremos en un video aparte. Pero junto con la acción reivindicatoria tenemos la acción negatoria, ¿sí? La segunda acción que dice el 2248 en su segundo párrafo dice: la acción negatoria tiene por finalidad defender la libertad del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que constituyen una turbación, especialmente dada por la atribución indebida de una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión. Vamos a aclarar lo siguiente. La diferencia que existe entre una reivindicatoria y una negatoria es el grado de la lesión. En una reivindicatoria hay un desapoderamiento, me sacaron el objeto. En una negatoria hay una turbación.
Por ende, lo que yo busco en la negatoria es hacer valer el derecho real que tengo y por ende que se puede ejercer mi derecho real de forma libre. ¿Por qué se llama negatoria entonces? Porque yo voy a negar la existencia de otros derechos reales o de otros derechos sobre el objeto que yo tengo. Porque ¿qué sucede? En la negatoria lo que sucede es que hay un sujeto que me está turbando en el ejercicio, ¿sí? ¿Cómo me puede turbar en el ejercicio? Hay varios casos que podemos hablar como ejemplos de turbaciones. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 2262. Son acciones, la acción confesoria y la acción negatoria son acciones muy simples porque tienen solo 3 artículos que las legislan. 2248 en modo general, 2262 y 63 la acción negatoria y 2264 y 65 más 2248 la confesoria. Vamos a la negatoria. Negatoria, grado de la lesión, turbación. Me están molestando en el ejercicio. Entonces yo quiero negar, hacer declarar que niego la existencia de demás derechos reales y que me dejan ejercer de forma libre mi derecho real sobre el objeto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, dueño de este inmueble, ¿sí? Recuerden que es el mismo ámbito de aplicación que la acción reivindicatoria. Titulares de derechos reales que se ejercen con posesión. Por ende, la negatoria es otorgada a todos los titulares de derechos reales, salvo a las servidumbres. También se le otorgan, aparte, al igual que en la reivindicatoria, a los acreedores hipotecarios de forma subrogada cuando el titular del derecho real que se ejerce con posesión no la utiliza. Entonces, supongamos que yo tengo el dominio de este inmueble, ¿sí? Y el vecino me empieza a reclamar a mí que yo le debo una servidumbre, ¿sí? Dice el código, aquel que se atribuye una servidumbre indebida. O sea, el vecino se está atribuyendo una servidumbre que yo no le debo. Yo no le debo ninguna servidumbre, ¿sí? Entonces yo le niego la existencia de un derecho real sobre mi objeto, por eso se llama negatoria. Eso es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Cuando alguien dice, tengo un derecho sobre ese terreno, déjame ejercer. Pero hay algo particular que hay que tener muy en cuenta, es que tanto en la reivindicatoria como en la negatoria, ¿sí? El desapoderamiento y turbación tienen que tener la finalidad de la intención de ejercer actos sobre mi terreno contra mi voluntad, ¿sí? ¿Contra la voluntad de quién? Del poseedor propietario, contra la voluntad del poseedor titular de un derecho real que se ejerce con posesión, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, podemos encontrar que en la negatoria tenemos como ejemplo el vecino que se atribuye una servidumbre indebida, o el vecino tiene una servidumbre, pero yo le había dado la servidumbre en tal manera de que él solo podía pasar a la mañana por el terreno. Y él está pasando a la mañana, a la tarde, a la noche, a las 4 de la madrugada, es decir, pasa por todo el tiempo. Y además solo le había permitido pasar de forma con una servidumbre de tránsito paso a pie. Y él pasa con el auto, con caballos, con carretas, camiones. Es decir, acá, ¿qué sucede? A ver, sí, la servidumbre es debida, ¿sí? Pero acá la diferencia es que el ejercicio de esa servidumbre se está extralimitando. Entonces, yo quiero que se reduzca al ejercicio a su límite normal. ¿Por qué? Porque yo le estoy negando la existencia de mayores derechos que él tiene. Otro de los ejemplos. O, por ejemplo, cuando alguien me reclama la titularidad a través, por ejemplo, de una carta documento. Me envía Juan una carta documento diciéndome que deje el inmueble porque es de él. Eso es un acto claramente de que me están reclamando derechos sobre el terreno, me están turbando en el ejercicio y yo quiero que cesen estas turbaciones y por ende esa reclamación podría tener efecto de una acción negatoria en donde lo que busco es la cesación del molestar, ¿no? O, por último, un artículo que hemos visto oportunamente en el caso de usufructo, que es el 2151. El 2151 dice, cuando el dueño otorga el usufructo al usufructuario y el usufructuario en el uso, se ve que el dueño lo empieza a molestar en el ejercicio, ¿sí? Empieza a hacer actos que lo molestan. Entonces, ¿qué hace el usufructuario? El usufructuario, y este es un caso muy común, el usufructuario puede y tiene la posibilidad de iniciar la acción negatoria, diciéndole, mirá, dueño, déjame ejercer de forma libre, te niego tu derecho de dominio, no porque no seas dueño, sino porque ahora yo tengo el usufructo. O podría optar, ¿se acuerdan que habíamos dicho el daño sustitutivo? Acá es el caso en donde el usufructuario podría optar, bueno, ¿sabes qué? Me molestaste, reduzcamos el usufructo en cierta medida e indemnizame de tal manera un daño sustitutivo por estos molestares que me hiciste por reducir el usufructo, ¿sí? El 2263 nos centra en la prueba. ¿Cómo pruebo
que hay una acción negatoria. Es decir, ¿qué tengo que probar para probar y negar la existencia y pedir el cese de las turbaciones? Bueno, basta con probar que soy el titular de un derecho oral que se ejerce con posesión. ¿Sí? Si yo pruebo que soy el titular de un derecho oral que se ejerce con posesión, que se encuentra perturbado en el ejercicio, ¿sí? Es decir, que el otro no tiene derecho, ¿sí? Con eso alcanza para que se otorgue la cesación de los molestares frente al tercero. Es decir, que el tercero cese con sus molestares. O, si se acuerdan que dijimos que puede ser el acreedor hipotecario, un titular de un derecho oral que no se ejerce en posesión, iniciar la negatoria. Bueno, ¿cuándo puede? Cuando el acreedor hipotecario, lo que sucede es, de acuerdo al 2195, el acreedor hipotecario va a iniciar el juicio de negatoria. ¿Por qué? Porque el acreedor también tiene que remover obstáculos que puedan recaer sobre el objeto. Es decir, si alguien se atribuye una servidumbre indebida sobre el objeto, esto hace bajar el valor del objeto. Y si hace bajar el valor del objeto, indirectamente estoy perjudicando a un acreedor hipotecario, porque el acreedor hipotecario, si lo va a ejecutar, ya no va a valer 100.000 ahora la garantía, vale 90.000 porque hay una servidumbre constituida, ¿sí? Porque vale menos, porque está la servidumbre. Entonces, ¿qué sucede? Si el titular del derecho real que se ejerce con posesión no utiliza la acción, el acreedor hipotecario puede subrogarse e iniciar la acción negatoria subrogándose, ¿sí? De tal manera que lo que va a pedir es que cesen estos molestares. No porque él sea poseedor y titular de un derecho real, sino porque es el titular del derecho real en donde se lo afecta y se ve en detrimento, ¿sí? El valor del objeto. Entonces yo no quiero que baje el valor del objeto, ¿sí? De esta manera acabamos de dar la negatoria. Y ahora sí llegamos a la confesoria, ¿no? La acción confesoria que la vamos a encontrar en el tercer párrafo del 2248, y otra vez vuelvo a repetir, son acciones cortas estas tres. ¿Por qué? Porque la acción confesoria, ¿sí?, va a estar trabajada en tres artículos: 2264, 2265 y tercer párrafo del 2248. Bueno, el tercer párrafo dice: la acción confesoria tiene por finalidad defender la plenitud del derecho real y corresponde ante actos que impiden ejercer una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión, ¿sí? De esta forma, la acción confesoria procura que el demandado confiese, reconozca, por eso se llama confesoria, reconozca que impidió el ejercicio de un derecho, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí?, a diferencia de la negatoria, acá no hay una lesión determinada, sino que es aquel titular de un derecho real que ejerce actos, ¿sí?, en donde se ve impedido por un tercero en realizar ese acto, podrá pedirle que le permita ejercer de forma plena su derecho real y en ese sentido reconozca al otro que lo había impedido. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes es: yo, titular de un derecho real de dominio sobre este terreno, tengo una servidumbre constituida sobre el terreno vecino. Y la servidumbre es la de tránsito a paso, ¿no? Y es una servidumbre amplia, de pasar y transitar por el terreno del vecino en cualquier horario y a cualquier hora. ¿Se acuerdan que antes dijimos, no, bueno, la servidumbre era determinada solo a la mañana? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo paso por el terreno a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, y un día me dice el vecino: no pases más a esta hora, vos solo podés pasar a las 10 de la mañana, si no, no te dejo pasar, ¿sí? Pero el título de adquisición, mi derecho real de servidumbre sobre el terreno del vecino, es amplio. Yo puedo pasar en cualquier momento y puedo pasar de cualquier forma. Es decir, que lo que está sucediendo es que el vecino está impidiendo el ejercicio pleno de mi derecho real, ¿sí? Esta sería la inversa del caso de la negatoria, ¿no? En donde en la negatoria, titular de la servidumbre, en realidad no tenía servidumbre, ¿sí?, y quería ejercer la servidumbre sobre el terreno como si la tuviera. Y el vecino me reclamaba por negatoria que cese con este actuar. O, teniendo la servidumbre, solo podía pasar a las 10 de la mañana en la negatoria y yo pasaba a cualquier hora. Entonces el vecino me pedía una negatoria para restablecer en los límites, reducir a los límites correctos de la servidumbre. Bueno, acá es lo inverso. Es yo, titular de la servidumbre, que quiero pasar en cualquier horario porque el título dice que puedo pasar en cualquier horario y el vecino no me está permitiendo. Entonces me está
limitando, ¿sí?, el ejercicio. Si me está limitando, quiero que confíes en juicio, reconozca en juicio que me está impidiendo el ejercicio de mi derecho real. Entonces, la confesoria lo que busca es hacer declarar la plenitud del derecho real para que yo pueda ejercer sobre el terreno del vecino el derecho de forma plena, ¿sí? Decimos que la legitimación activa en el ámbito de aplicación es aquellos titulares de derechos reales que se ejercen sobre inmuebles, ¿sí? Es decir, que los titulares de derechos reales que se ejercen sobre inmuebles, sin importar si tiene posesión o no, ¿sí?, todos los derechos reales, todos los titulares de derechos reales se ejercen, pueden y tienen la defensa de la acción confesoria. En realidad, el caso más común, ¿sí?, es el de las servidumbres, porque hasta ahora el titular de una servidumbre no tenía ninguna protección judicial, hasta las que nombramos, no tenía ninguna protección judicial con una acción real. Entonces, esta es la acción principal para el titular de una servidumbre, en donde se le ve impedido el ejercicio de la servidumbre o se le ve totalmente restringido el ejercicio de la servidumbre. Obviamente, cuando vamos al 2264, la legitimación es amplia, la pasiva, y dice, quien te está impidiendo el ejercicio de esa servidumbre, por ejemplo, puede ser el dueño del terreno o puede ser el locatario del terreno, ¿sí? Si fuera el inquilino, ¿sí?, también la puedes dirigir contra ese inquilino la legitimación pasiva, ¿sí? Es decir, puedes dirigirla contra cualquiera que te esté impidiendo el ejercicio y que el juez ordene que te dejen ejercer de forma libre. Para ello debes probar, ¿sí?, que estás impedido de ejercer de forma la servidumbre, y lo vas a probar exhibiendo el título que está inscripto a tu servidumbre, y además, si fueras un acreedor hipotecario, ¿sí?, un acreedor hipotecario que no se ejerce con posesión, pero subrogás en derechos, el acreedor hipotecario también podría, para ese caso, el acreedor hipotecario lo que deberá probar, ¿sí?, tiene que ver con probar que no solamente el título que hace a su derecho real, no solamente el mutuo hipotecario, sino también deberá probar el título al cual el sujeto está siendo impedido. Por ejemplo, ¿no?, yo acreedor hipotecario del titular de dominio sobre un inmueble, ¿no?, y ese titular de dominio además tiene una servidumbre sobre un terreno ajeno. Entonces, si yo tengo que ejecutar esto, a mí me sirve que se ejecute con la servidumbre, porque la servidumbre es del vecino, ¿no?, recae sobre el fondo sirviente. Entonces, tiene mayor valor, porque por ahí tiene una servidumbre amplia de paso, entonces tiene mayor valor, porque tiene una servidumbre que adquiere una servidumbre real, la va a adquirir en la ejecución. Entonces, si el titular de dominio no inicia la acción confesoria contra el vecino, el acreedor podrá iniciarla, ¿sí?, subrogándose, pero para ello tiene que probar su derecho real de hipoteca a través del título, y además el derecho del titular de dominio, de que es el dueño y que tiene la servidumbre constituida sobre el terreno del vecino. En esos términos, la acción confesoria, ¿sí?, es una acción, junto con la negatoria, son acciones poco vistas judicialmente hablando. ¿Por qué son poco vistas judicialmente hablando? Porque los trámites de las acciones reales son trámites ordinarios, es decir, son trámites extensos en el tiempo. Y hay otras formas de obtener el mismo resultado con trámites más expeditos, ¿sí?, más rápidos. Por ejemplo, utilizando acciones posesorias que van a tramitar por el trámite más rápido, abreviado que tenga el código de procedimiento. Por eso muchas veces no se utiliza la acción confesoria o negatoria, porque no tendría sentido por el trámite al ser tan extenso. Llegamos así a la acción de deslinde, la acción que hace incorporada y se le ha dado la naturaleza jurídica. La acción de deslinde, que la vamos a encontrar en el artículo 2266, es una acción que tenemos que entender que el deslinde o deslindar algo es el derecho que tiene un sujeto a fijar y distinguir los límites de un inmueble de forma precisa, ¿sí? Es decir, el artículo 1944, cuando veíamos titularidad de dominio, ¿no?, o dominio, veíamos que el titular de dominio tiene el derecho o obligación de cercar su terreno, poner hitos, poner mojones, demarcarlo. Esto se llama deslindar o delimitar. El problema sucede en la acción de deslinde, el problema se da cuando un límite se encuentra confuso, ¿sí? Hay un estado de incertidumbre entre dos inmuebles
que son colindantes. Esto es un requisito fundamental en la acción de deslinde. Los inmuebles tienen que ser uno al lado del otro. Y el límite está confuso, es el límite que separa las dos propiedades, donde empieza una propiedad y donde termina la otra, ¿no? Donde empieza y donde termina el derecho de cada uno. Ese límite está confuso, entonces ninguno de los dos sabe, ninguno de los dos dueños de los terrenos linderos sabe por dónde pasa el límite. Supongamos que este es un terreno, este es otro terreno, este es el límite, ¿no? Si este terreno y este terreno, este sujeto dice, bueno, ¿por dónde pasa? Porque voy a colocar un cerco y quiero saber por dónde pasa para colocar el cerco para que sea un cerco medianero, ¿no? Entonces el vecino dice, no tengo ni idea, la verdad que no sé, o este dice, y yo tampoco. Bueno, acá lo que sucede es que hay que delimitar y demarcar por dónde pasa esa línea divisoria para poder cercar el terreno. Otra de las cuestiones inherentes al deslinde es que el deslinde como acción se dará en lugares rurales, no rurales urbanos, porque el artículo 2267, que es el segundo artículo de deslinde, se va a centrar en explicarnos que cuando se divida un inmueble de un... cuando haya edificaciones, no hay deslinde porque el límite será acordado de acuerdo a medianería, condominio con indivisión forzosa. O sea que acá hablamos de terrenos rurales, campos en donde no se sabe dónde termina un campo y dónde termina el otro. Entonces, ante la confusión, se deberá hacer un deslinde. Para ello, ¿sí?, se habilita la posibilidad del deslinde extrajudicial, un deslinde en donde las partes, los dos propietarios de los terrenos linderos, acuerdan, ¿sí?, por dónde va a pasar esa línea, previo contratación de un agrimensor para designarla. Pudiendo hacerse por convención, podrían acordarlo este deslinde extrajudicial, pero el único requisito ineludible que no se podría alterar es el requisito de que debe hacerse por escritura pública luego el acuerdo entre esas dos partes por donde va a pasar ese límite, y esa escritura pública debe inscribirse en el registro de propiedad inmueble para hacerse oponible a ergaones. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque estamos frente a derechos reales y están afectando los derechos reales, pero la ley le habilita la posibilidad de convenir por dónde pasa ese límite, siempre de acuerdo a una mensura extrajudicial con un agrimensor matriculado. El problema de la acción de deslinde dijimos que es la confusión. Ahora, si no hay confusión, sino que el vecino dice el límite pasa por aquí y este vecino dice no, el límite pasa por aquí, acá este vecino dice todo esto es mío y este vecino dice no, todo esto es mío. Quiere decir que los dos están atribuyendo la misma porción de terreno, y si los dos se atribuyen la misma porción de terreno, la acción va a ser reputada como de reivindicatoria y no como de deslinde. Porque acá no hay confusión, hay conflicto. Hay controversia por donde pasa la línea, porque los dos están alegando ser dueños del mismo porcentaje de terreno. Entonces, si los dos dicen que son dueños de la misma cosa, hay que determinar si existe derecho real o no, y por ende la acción competente en esos casos será la reivindicatoria. Pero ahora vamos a hablar un poquito del procedimiento que tiene la acción de deslinde. La acción de deslinde, ¿sí?, tiene por finalidad investigar en base a títulos y antecedentes los límites que se encuentran confusos, y luego el juez determinará por dónde pasa ese límite entre ambas propiedades, demarcando de forma clara y precisa ese límite. De esta manera, la acción está otorgada a todo aquel que tiene un derecho real sobre un inmueble. Es decir, la legitimación activa es para todo titular de un derecho real que se ejerce con posesión sobre un inmueble, ¿sí?, contra, legitimación pasiva, el titular de dominio o de condominio del inmueble lindero, ¿sí? Acá la acción de deslinde es una acción meramente declarativa, ¿sí?, porque no hay controversia, volvemos a repetir, hay confusión. ¿Meramente declarativa de qué? Va a demarcarse y declarar por dónde pasa esa línea. Por eso decimos que es meramente declarativa. ¿Qué hace el juez? El 2268, que es el último artículo de deslinde, nos dice que el juez debe chequear los títulos y antecedentes que ambas partes deben acompañar como pruebas para determinar por dónde pasa esa línea, ¿sí? Y es en el 100% de los casos, ¿sí?, vamos a decir 99% de los casos, el juez va a designar un perito de oficio, que es un agrimensor, para que con su experticia revise los títulos, revise los antecedentes, pida los antecedentes de catastro además, para corroborar por dónde pasa esa línea. Si de los títulos, si de los antecedentes presentados o de los signos inequívocos que se demuestran de la propiedad
de las propiedades no se puede determinar, es el juez, con su sana crítica, el que podrá determinar por dónde pase esa línea de forma fundada. Esto es dable de aclarar que el juez podría decir, sin importar, es decir, sin que haya habido de los títulos o de los antecedentes alguna distinción, alguna determinación, podría decidir que sea un 70% y un 30%. Es decir, ponerla por aquí y no ponerla por el medio. Es decir, no decirla ponerla por la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juez puede, fundando, de acuerdo a los extremos que haya en las probanzas, distintas proporciones. Obviamente, el juez seguramente va a decidir la mitad por ser más equitativo e igualitario, sin perjuicio de que primero se está los títulos y los antecedentes como orden de prelación, primero títulos, antecedentes, después signos inequívocos y después, si no se puede determinar, él con su sana crítica decidirá. De esta manera es una acción meramente declarativa que se inscribe en el registro, que se inscribirá para determinar el límite confuso. De esta manera llegamos a la explicación de las tres acciones que quedaban, ¿no? La acción confesoria, negatoria y de deslinde. Nos queda en el próximo video la acción reivindicatoria y el juicio de reivindicatoria, que es un poco más complejo y mucho más largo porque trataremos las probanzas de este juicio.